Reciban un cordial saludo de paz y bien de parte de los estudiantes de tercero de bachillerato. A continuación podrán visualizar el proyecto interdisciplinario de las asignaturas de Lengua y Literatura e Investigación, que buscarán proclamar a Latinoamérica como un ícono de la literatura e incentivar la lectura de autores destacados como Juan Rulfo, Pedro Páramo, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, entre otros que supieron anteceder o consolidar el boom latinoamericano, que fue una corriente que se dio en los años 60 y 80, que permitió que el mundo admirara el ingenio de nuestros autores. Aunque Latinoamérica se ha visto subestimada en más de una ocasión por su carácter de subdesarrollada, debemos aclarar que en ingenio no lo somos y que justamente la pobreza, las injusticias, las dictaduras y demás problemas sociales son la savia de esta literatura formidable de denuncia, disfrazada de fantasía. Nuestro proyecto consta de dos productos. El primero es el análisis narratológico sustentado en el correcto uso de las normas de citación. El segundo, pero no menos importante, son representaciones breves e ingeniosas de cuentos seleccionados, con el fin de despertar la curiosidad del espectador y posteriormente su afán lector. Cuando nos avisaron que nos iban a dar un terreno, nos emocionamos mucho. Todos estábamos tan felices, pensando que íbamos a sembrar y cómo íbamos a vivir de bien. Recuerdo decirle a un vecino que no conocía bien, se llamaba Julio: vamos a tener mucha suerte si el terreno que nos dan es fértil. Eso es lo único que lograba recordar de mi antigua emoción, antes de enterarme que esta tierra anhelada sería el llano. Y después de tantas horas de caminar y sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Pero no son los perros, solo es el viento, pues aún todo está muy lejos. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Melitón se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: son como las 4 de la tarde. Él es uno de los que iba con nosotros. Junto a él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 4. Lo curioso es que hace rato éramos 20 y tantos, pero puñito a puñito se han ido dispersando hasta quedar nada más nosotros. Caminábamos cuando Faustino se paró y dijo: puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasaba por encima de nuestras cabezas. Esteban respondió: puede que sí. Nadie dice ni una palabra más. Hace tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Esto es debido al calor. Hace mucho no bebemos agua, y si las circunstancias fuesen distintas, tal vez hablaríamos. Lo más triste es que no llueve. Apenas cae una gota de agua y desaparece rápidamente entre la tierra. Ponen cara de preocupación, pero no dicen nada. Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover, pero no pasó. No, el llano no es cosa que sirva. No hay nada, a no ser una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas. De resto, no hay nada. Y por aquí vamos nosotros, a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina, pero nos lo quitaron. Y a pensarlo bien, es mucho mejor, pues de vernos con todo eso, ya estaríamos muertos o algo parecido. El señor delegado del gobierno nos dijo: del pueblo para acá es de ustedes. Melitón preguntó: ¿el llano? Sí, el llano, todo el llano grande. Esteban y yo paramos la jeta para decir que no queríamos ese llano. Espantos de agosto, escrito por Gabriel García Márquez. Llegamos a Hereso, un poco antes del mediodía, el domingo de principios de agosto, ardiente y bullicioso. Perdimos más de 2 horas buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en la campiña toscana. Y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo en las calles abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles, volvimos al auto. Abandonamos la ciudad por un sendero de árboles sin ningún tipo de indicaciones. Nos encontramos una pastora de gansos que nos indicó exactamente en dónde se encontraba el castillo. Sin embargo, antes de despedirse nos preguntó si pensábamos dormir ahí. Y le contestamos, como lo teníamos previsto, que solo íbamos a ir a almorzar. Menos mal, porque en esa casa espantan.
Como no creemos en aparecidos del mediodía, nos burlamos de la advertencia, pero nuestros dos hijos de 9 y 7 años se pusieron dichosos con la idea de conocer a un fantasma de cuerpo presente. Miguel Otero, además de ser un buen escritor, era un anfitrión espléndido que nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había hecho tarde y tuvimos muy poco tiempo para conocer el interior del castillo, nos sentamos a cenar. Pero con la tranquilidad del castillo no producía miedo y cualquier inquietud se dispersaba con la hermosa vista que teníamos en las ciudades donde nos sentamos a almorzar. Ay, nietecitos, mejor les voy a contar una historia. Empecemos. Imagínense ustedes un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene 2 hijos, una de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Y los hijos le preguntan ¿qué le pasa? Y ella les responde: No sé, hijos míos, he amanecido con el presentimiento de que algo muy, muy malo va a suceder en este pueblo. Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. Ay, mamita, estás loca. Eso pasa por estar viendo tantas novelas. Mejor desayune y no piense en tonteras. Mejor me voy a jugar con mis amigos. Ya, ándate. Déjame con mis locuras, como dices, pero regresa temprano, o si vas a ver con quién te vas a meter. Mientras... Como era de costumbre, el anciano Borges, bien conocido por el barrio San Juan, se sentaba en la silla del comedor a ver la televisión y mirar a la gente pasar. Mientras tanto, pensaba en su juventud y todos los regalos que la vida pudo darle, sus hijos, sus nietos, su esposa difunta. Pero siempre en su mente le perturbaba la idea de ser un viejo sin capacidades para ejercer una vida saludable. Y por sobre todas las cosas, sabía que en algún momento pasaría a ser el ángel que cuidaría de su familia desde el cielo. Había tenido una vida larga, llena de disfrute y gozo, pero el tiempo pasó, y en un abrir y cerrar de ojos tengo 86 años. Desde que tenía 60 años estaba en espera de mi peor enemigo, la muerte. Siempre miro por mi ventana y me doy cuenta de que no somos seres eternos, que estamos en constante cambio y que por lo tanto nadie es indispensable. Si bien es cierto, me dieron la oportunidad de vivir muchísimas épocas más, y con justa razón jamás podré olvidar. Esa tarde, decidió continuar con el libro que lanzaría al mundo próximamente. Tras estar sentado escribiendo durante 4 horas, se cansó y pensó en acercarse a ver a los niños jugando y a la gente pasando. Pero ese día notó algo raro, porque entre la multitud pasaba un hombre vestido de negro, un señor que se veía muy débil, como que se le caía el bastón. Borges se decía a sí mismo con desespero: Ese señor está muy sospechoso. Nadie lo ve. Va vestido de negro con un bastón endeble. Pensó en abrirle la puerta, y fue lo que hizo. Tengo la muerte entre mis ojos, y recién me di cuenta. Ha llegado mi hora de dejar este mundo. El misterioso hombre se recostó, y Borges se agachó junto a él. El señor vestido de negro sacó un arma de su bolsillo y la apuntaba. Uno cree que los años pasan para uno, pero también para los demás. Aquí nos encontramos al fin, y lo que antes ocurrió no tiene sentido. Buenos días, público presente. Nuestro cuento se titula Drama del desencantado. Frase célebre: no tenemos otro mundo al que podernos mudar. Gabriel García Márquez. El drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el 10º piso. Y a medida que caía, iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común.
de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle, había cambiado por completo su concepción del mundo. Y había llegado a la conclusión de que aquella vida que había abandonado para siempre por la puerta valía la pena ser vivida. ¿Has leído alguna vez un cuento de una persona discapacitada? Una lesión en la médula espinal es muy grave, porque puede causar pérdida del movimiento, parálisis y sensibilidad, por debajo del sitio de la lesión. Esta es una de las razones de la victoria de Leticia en el juego que tenía con sus hermanas, las estatuas. Cortázar piensa que lo lúdico no solo como un espacio recreativo, sino un terreno donde prevalece los conflictos dramáticos de la vida que transcurre en los barrios de Buenos Aires. Ideas principales. El cuento de Cortázar, final del juego, narra la historia de un romance juvenil entre Ariel y Leticia. Leticia, un personaje de la historia que tiene discapacidad y debe estar en una silla de ruedas. Ariel buscaba hacer una interacción con ella y lo hace lanzando papelitos desde la ventana del tren. Es notable la imaginación que tienen las tres niñas con los divertidos juegos que disfrutaban en su reino, poniendo de capital el jardín de la casa. El libro se llama Final del juego porque el personaje de Leticia, cuando le entrega la última carta a Ariel, diciéndole que tenía una discapacidad, ella decide que ya no quiere jugar más con sus hermanas, y es así el final del juego que tenían las hermanas. El cuento presenta 6 personajes. Como principales están 3 hermanas. Una de ellas se llama Holanda, un personaje plano con pocas características. Le encantaba armar líos en la casa, era delgada pero no tanto como Leticia, un personaje redondo, que sufre transformaciones y profundidad a lo largo del relato. Es la más alegre de las 3, ella tenía privilegios en la casa, era la única que se quedaba hasta tarde sin que le dijeran nada, a ella no le podían hacer tareas, y la tercera es la narradora, un personaje plano, sus características se mantienen en el transcurso del cuento. Un saludo de paz y bien. Somos el tercer año de bachillerato paralelo A, y en esta ocasión, el grupo número 7 les expondrá el análisis narratológico de la obra literaria Los Fugitivos, autor Alejo Carpentier. ¿Se puede condenar y apreciar a la vez? Alejo Carpentier, escritor, periodista, músico e investigador musical cubano, gran influyente de la literatura latinoamericana y perteneciente al movimiento literario boom latinoamericano. Fue de los primeros en utilizar el término real maravilloso y neobarroco,
Los Fugitivos es una obra que nos transporta a la época donde la raza negra se la trataba con altivez. He ahí su principal característica, con aires antiesclavistas. Reclama las conquistas y abusos en Cuba y Puerto Rico. El objetivo de este análisis es sintetizar todos los conceptos y recursos narratológicos empleados mediante la investigación y raciocinio lógico de la literatura, para una mejor comprensión y síntesis del cuento en general. Temas de ideas principales. Al fin se dio la orden de partida. Los ladridos se perdieron en lo alto de las crestas arboladas. Durante muchos años los monteros evitaron de noche aquel atajo, dañado por huesos y cadenas. Carpentier, 1946, página 10. Este cuento está basado en la esclavitud, ya que se nos relata sobre la historia de un negro que escapa de un lugar donde lo tenían apresado. Una vez liberado del lugar, empieza a violar a las mujeres de sus alrededores. Sin embargo, su final es trágico, ya que el perro que fue encargado de asesinar al negro cumple con su misión. Como no olía hembra y los tiempos eran apacibles, los jíbaros durmieron hasta el hartazgo durante 2 días. Carpentier, 1946, página 10. En este relato, se puede evidenciar la presencia de un narrador externo omnisciente por la manera en la que se expresa, en tercera persona. Su campana había perdido todo sentido. Perro buscaba ahora el amparo de mogotos, casi inaccesibles al hombre, viviendo en un mundo de dragos que el viento mecía con ruidos de albarca nueva. Carpentier, 1946, página 5. Se puede aseverar que coexiste otro tipo de narrador que manifiesta aires de monólogo interior al dialogar y cuestionarse a sí mismo. Secuencia narrativa. La secuencia narrativa empleada en este cuento es lineal, puesto que podemos notar que los tiempos van de manera cronológica, empezando con un inicio particular, continuando con una causa, posteriormente un efecto y llegando al final, narrando la muerte del negro cimarrón. Claramente podemos evidenciarlo en esta cita. Y ahí estaba el negro, en efecto, con su corazón rayado, boca abajo, dormido. Carpentier, 1946, página 2. Asimismo, en las últimas páginas relata que el perro ataca a su amigo negro, mordiéndole en el cuello y acabando con su vida. Como le indica Carpentier, 1946, Perro lanzó un extraño grito, mezcla de ladrido sordo y de aullido, y saltó al cuello del negro, página 9. De esa manera, se puede asumir que el final es muy distinto al inicio, teniendo hechos de manera ordenada según la relación del tiempo, empezando con que Cimarrón tiene vida y finalizando con la muerte del mismo. Ámbito. A causa del comportamiento de los personajes, se evidencia un ámbito social, ya que se manifiesta la esclavitud, la falta de derechos y educación que existía en esas épocas. Por otro lado, se muestra que no solo los de piel negra eran sometidos, sino también mujeres eran violentadas sexualmente. Se puede notar en la siguiente cita. De pronto, una negra de la dotación atravesó el sendero de la herrería. Cimarrón se arrojó sobre ella, derribándola entre las albahacas. Una ancha mano ahogó los gritos. Carpentier, 1946, página 5. Figuras literarias. En este relato se encuentran varias, pero las más importantes son: Antítesis. Gran sol frío alcanza su total redondez. Utilizan 2 palabras que tienen como un significado opuesto: sol, que representa calor, y frío. Sinestesia. Cierto era que había un fuerte olor a negro en el aire. Buenos días, un saludo cordial de paz y bien. A continuación, nuestro grupo conformado por Maximiliano Arias, Jocelyn Guamanarca, Gabriela González, Ana Paula Jiménez y mi persona, Gabriela Rodríguez, del tercero de bachillerato paralelo A, les pasamos a presentar un análisis narratológico del cuento Episodio del Enemigo de Jorge Luis Borges, esperando que sea de su agrado. ¿Crees que los actos del pasado son los enemigos más temidos de los seres humanos? Jorge Luis Borges fue un escritor argentino influyente en la literatura latinoamericana del siglo XX, caracterizado por hacer de sus historias un enigma, donde trataba temas como son la vida personal, familiar, afectiva y laboral, así como conflictos políticos, siendo una fuente de influencia e inspiración para futuros escritores del boom latinoamericano. Así es el caso del cuento Episodio del Enemigo, ya que se habla de la intranquilidad por el pasado,
los sueños, la vejez y la muerte, demostrando el miedo que causa en él sus acciones de hace algunos años con respecto a la vida de un niño, y que incluso le llega a pesar tanto que hasta tiene pesadillas, siendo una perturbación continua. El autor se encontraba en una época en la que las vanguardias tuvieron un fuerte auge y por lo tanto innova con temas profundos, como los sueños y la influencia de ellos sobre la expresión de nuestra conciencia. Este relato pertenece al realismo mágico, ya que mezcla elementos reales con fantásticos, siendo el anciano la parte verídica y la parca la parte fabulosa, al visitarlo en su casa. Además, incluye los sueños como una parte en la que se puede fantasear y hacer cosas irreales. El objetivo del presente ensayo es analizar los aspectos narratológicos, como son personajes, narrador, secuencia narrativa, tema y ámbito, para entender de mejor forma a dónde quiere llegar el creador mediante sus críticas sociales. En el cuento se trata el tema de la venganza, donde se quiere hacer justicia por un acto de hace varios años cometido por Borges, y a su vez se hace referencia a la intranquilidad de dicha persona, llevando un gran peso sobre la conciencia, y por consiguiente tiene pesadillas de lo que hizo en su pasado. Se puede evidenciar con la siguiente cita textual: no se trata de venganza, sino de un acto de justicia. Borges, sin fecha, párrafo 9. Además, se habla de los sueños, viéndose como un portal que permite atormentar a Borges con respecto a sus decisiones y temas que son de preocupación en ese momento, como por ejemplo, asuntos pendientes, el mal a alguien, la presencia del enemigo, entre otros. También la vejez es parte del cuento, ya que es la última etapa de la vida, estando condenados a una debilitación del cuerpo y a una pronta muerte. Por lo tanto, se está en espera de pasar a una realidad completamente diferente. Por último, se trata la muerte, como un tema al que todos estamos expuestos y que nadie sabe qué hay después de abandonar la faz de la tierra, estando sujeto a controversias sobre lo que hay después de ella. Dentro de los personajes del cuento, evidenciamos a dos en el que se destacan sus personajes característicos al protagonismo. A su vez, de ser personajes redondos, ya que hacen hincapié a los comportamientos, personalidad, dudas y evolución tanto física como interiormente, de los que conforman la historia. Es el caso de Borges, escritor pasionista, que en la historia cumple el papel de maltratador y abusador en la hermosa inocencia de un niño, afirmando que el tiempo no pasó para él. Su juventud aún era vivaz, pero seguía conservando en sus memorias el hecho de que algún día, incesantemente, fue fugitivo del enemigo. Uno cree que los años pasan para uno, le dije. En el mismo plano protagónico principal, encontramos a aquel niño que tiempo atrás fue violentado por un hombre mayor al enemigo, que busca con sed de venganza matar a quien le dejó secuelas en su vida, necesitando a través de su rencor terminar con este dolor, matando a Borges. Representado de igual forma, la conciencia del personaje joven y destacando los conflictos pendientes y duros de su vida. Para el anciano, a pesar de que esos acontecimientos fueron en su niñez, a su regreso, al instante de enfrentar a su insensato violador, su aspecto cambia. Ya no es más el niño de mirada tierna, ahora sus manos lisas se convirtieron en manos temblorosas y arrugadas. Su caminar era tambaleante, su presencia no era la misma. Se ayudaba con un bastón, con un torpe bastón, que en sus viejas manos no podía ser un arma, sino un báculo. Borges. Narrador. El tipo de narrador es protagonista, pues el mismo autor es quien cuenta su propia historia. También se evidencia porque el narrador relata lo que él siente o piensa, pero no tiene conocimiento de los sentimientos y pensamientos del resto de personajes, poniéndose como prioridad a sí mismo. Además de que se habla en primera persona, él cuenta lo que desea y en ocasiones puede tergiversar la historia a su propia conveniencia. Lo dicho se puede evidenciar en la siguiente cita textual. Desde la ventana lo vi subir penosamente por el áspero camino del cerro. Borges, página 1. Secuencia narrativa. En este relato podemos apreciar una secuencia narrativa lineal, la que dice que el cuento debe presentarse de forma cronológica, tal como lo vemos en este relato. Desde que el enemigo de Borges llega a su casa y de ahí presentan sucesos que incluso recordando no se los ve, sino surge una conversación fluida que sigue un orden específico, sin dar saltos en el tiempo ni retroceder en el pasado. Esto se puede apreciar en el siguiente fragmento. Es verdad que ese tiempo maltrata a un niño, pero usted ya no es aquel niño ni yo aquel insensato. Precisamente porque ya no soy aquel niño, me replicó, tengo que matarlo. Borges, página 5.
Saludos de paz y bien. Nosotros vamos a exponer sobre el proyecto de lengua y literatura, donde vamos a ver un análisis narratológico sobre el cuento Nos han dado la tierra, de Juan Rulfo. Los integrantes son Camila Roballo, Alejandro Pino, Sol Morales, Justin Mites, Noelia Leines y Gemar Arauz. El tema del cuento es la injusticia en las tierras. Las ideas principales son la injusticia, el trabajo y la realidad. La cita que lo acompaña es: ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada. Yo voy a hablar sobre Juan Rulfo. Juan Carlos Pérez Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Sayula. Fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la generación del 52. Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX, y en sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios rurales y posterior a la Revolución Mexicana. Como dato curioso, Juan se inspiró en la Revolución Mexicana ya que había leyes agrarias muy injustas para los campesinos, y asimismo leyes no favorables para el pueblo. ¿Qué fue la Revolución Cristera? Fue un movimiento de 1926 hasta 1929 que se dio entre el gobierno y milicias de laicos y religiosos católicos que se resistían a la aplicación de la llamada Ley Calles, la cual proponía limitar y controlar el culto católico en la nación. Gracias. Personajes. Esta historia nos presenta a un protagonista de nombre desconocido, quien narra la historia. Él está acompañado de 3 personajes secundarios: Melitón, Faustino y Esteban, personas que vivían junto a él. Una cita de este cuento es: hace rato éramos 20 y tantos, pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Gracias a esta cita podemos notar que en un principio se encontraban más personas que fueron quedando por los lugares aledaños. También nos presenta al señor delegado del gobierno, principal antagonista del cuento. Gracias a él existe la historia, pues en sus manos están los papeles del llano a firmar. De nuestro protagonista podemos resaltar su valentía y sus ganas de superarse, pues a pesar de haber recibido el llano, aunque con un poco de resignación, acepta su destino y se encamina hacia él. El cuento presenta un narrador testigo y un monólogo interno. Por un lado, el narrador testigo es el espectador de lo que sucede al recorrer las tierras que se les otorgó a los protagonistas. Y por último, el monólogo interno, pues plasma solamente los pensamientos del narrador, resignando a un comentario de Melitón, pero sin decirlo. Presenta una secuencia narrativa lineal, puesto que los hechos que suceden se dan de manera cronológica, pues en un inicio los campesinos recorren las tierras improductivas hasta que cada personaje va hacia su alojamiento al finalizar del día. El cuento tiene un ámbito político. Este se evidencia ya que el autor muestra una denuncia clara respecto al proceso modernizador agrario de México después de la Revolución y las consecuencias que trajo consigo. También se puede evidenciar un ámbito social, puesto que el autor topa los temas de la pobreza, marginación. Un lector vive 1000 vidas antes de morir. El que nunca lee solo vive una. Georgie R.R. Martínez. Gracias por tu atención. Un lector vive 1000 vidas antes de morir. El que nunca lee solo vive una. Georgie R.R. Martínez. Gracias por tu atención. Un lector vive 1000 vidas.